Bueno, buen inicio de semana, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy bien. Vamos a iniciar con este tema que es la teoría cuantitativa del dinero. Desde mucho tiempo se ha especificado cuál ha sido el papel del dinero en la economía. Obviamente, uno de los casos más importantes y por la importancia que implica este caso del dinero es más bien la teoría de los precios. Desde el punto de vista clásico, los precios se analizan a partir de esto, a partir del dinero. El economista estadounidense Irving Fisher había desarrollado una fórmula cuantitativa del dinero, donde M es la cantidad de dinero que circula, BT es la velocidad de transacciones del dinero, PT es el índice de precio de los artículos intercambiados, T es el volumen de las transacciones. Cabe destacar lo siguiente, que uno de los temas que siempre se han comentado a lo largo del siglo XIX, ¿en qué velocidad circula el dinero? Lo comenta Adam Smith, lo comenta David Ricardo, lo comenta también Marx, por ahí tiene su teoría de la circulación del capital dinerario. Y obviamente Irving Fisher, estadounidense, profesor de economía, desarrolla esta fórmula, donde implica que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de sus transacciones es equivalente al valor de las transacciones a precios corrientes. Algo que siempre se comentó. No puede haber más dinero que lo que se realiza en ese momento. Obviamente, aquí, ¿cuál es esa cantidad de dinero? Pues es la cantidad de dinero que está en circulación por la velocidad de las transacciones. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas veces rota el dinero en la gente? Pero esa es una de las fórmulas que existe. Pero hay otras fórmulas que también se van a ir modificando dentro de la misma escuela clásica. Muy parecida a la fórmula de Fisher está la ecuación de las transacciones del ingreso. Vean que en este caso ya no estamos hablando de la velocidad de las transacciones, sino más bien estamos hablando de la velocidad del dinero. Es decir, en cuánto tiempo circula el dinero o el dinero está en esa circulación. Obviamente seguimos manteniendo la cantidad de dinero. Ahora P es el índice de precios, ya el general de la economía. Y aquí cambiamos la T por la Y, que va a representar al nivel de producción actual. En este caso, lo que estamos diciendo es que esto es el valor de la producción a precios corrientes. Supongamos, de momento, que la velocidad de dinero y el nivel de producción actual se mantienen constantes. Nada más, el nivel de producción está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir, lo cual implicaría que nuestra equivalencia quedaría de esta forma. Vean acá la importancia de por qué la política monetaria tiene que ver con los precios. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la cantidad de dinero, va a tener cierta relación con el incremento en el nivel de precios.
¿sí?, con el índice de precios, en este caso. Luego va a venir otra fórmula que también conocemos todos nosotros. Muy bien. Déjenme mover un poquito acá. Y vamos a ver la otra fórmula, que es la fórmula de Cambridge, que se le atribuye mucho a Alfred Marshall, aunque Alfred Marshall fue uno de los que desarrolló esta fórmula cuantitativa del dinero. Hubo muchos otros, se dice que también ahí Pigou tuvo que ver con la realización de esta fórmula. Pero aquí, a diferencia de lo que habíamos visto en otras fórmulas, tendríamos no la cantidad de dinero, sino tendríamos la demanda de dinero, ¿sí? Aquí tendríamos la demanda de dinero, que sería igual a la proporción del ingreso nominal. ¿Cuál es la proporción del ingreso nominal? ¿O cuál sería el ingreso nominal? P por Y. ¿Por qué? Porque P representa ahora al nivel de precios y Y es el ingreso real. Obviamente, un nivel de precios por el ingreso real va a representar al ingreso nominal. Pero hay una situación muy característica, muy propia de esta fórmula. Por ejemplo, en este caso tenemos acá, que es esa proporción del ingreso nominal. Es decir, la demanda de dinero es una parte que hay del ingreso nominal en una economía. Ahora bien, si esta proporción del ingreso nominal que está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y visto de esta forma, pareciera que se parece mucho a nuestra ecuación anterior, donde teníamos a la velocidad del dinero. Es decir, la velocidad del dinero estaría representando a 1 sobre esa proporción del ingreso nominal. Eso es lo que se le llama normalmente en una equivalencia. Sí, es una equivalencia entre la fórmula de Cambridge, la ecuación del ingreso y la fórmula de Fisher. Pongamos que nuestra oferta, nuestra cantidad de dinero es igual a la demanda de dinero. Por lo cual, nuestra fórmula que aquí tenemos de esta manera se convierte en esto. ¿Ok? Por tanto, desde el punto de vista monetario, si el nivel de precios se está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Y aquí tenemos lo que se le llama la curva de demanda agregada. Es decir, también esto se le puede llamar nivel de producción, ¿ya? El nivel de producción, medido en valores reales. Y aquí tendríamos lo siguiente, que a medida que aumenta el precio, ¿qué va a pasar? Vean que está abajo de nuestra fórmula. Como está abajo, ¿qué va a pasar cuando aumenta este número? Cuando aumenta este número, disminuye esto. Al disminuir esto, implica que en términos matemáticos esto disminuye. En términos económicos, a medida que aumenta el nivel de precios,
el nivel de producción, o más bien la demanda de bienes y servicios, tiende a disminuir. Por eso es que se le llama a esto la curva clásica de la demanda agregada. Ahora, supongamos que en el corto plazo la oferta agregada no cambia. ¿Sí? Es decir, lo vamos a mantener así. Vamos a aquí un nivel de producción que se va a mantener estable y un nivel de precios. ¿Sí? Es decir, vamos a poner a nuestra curva de oferta que no cambie en el corto plazo, en la oferta agregada. Ahora, ¿qué pasaría si aumenta la cantidad de dinero en la economía? Retomemos nuestra fórmula. Ya vimos que hay una relación negativa entre el nivel de precios y la demanda de bienes, lo cual implica nuestra curva de demanda agregada clásica. Si aumenta la cantidad de dinero en la economía, lo que va a ocurrir es que la curva de demanda agregada se va a desplazar a la derecha. Es decir, de nuestra línea roja, nuestra línea de demanda roja, curva de demanda, a esta primera línea curva verde. Vean que como la oferta es de corto plazo no cambia, el nivel de producción no va a cambiar. ¿Qué va a ocurrir? En el modelo clásico lo que ocurre es que solamente aumenta el nivel de precios. Si nuevamente aumenta la cantidad de dinero en la economía, nuevamente se desplaza la curva de demanda agregada a la derecha, aumentando nuevamente el nivel de precios. Pregunta: ¿qué pasaría si en lugar de aumentar la demanda de dinero, disminuiría la cantidad de dinero? ¿Sí? Disculpen la pregunta, la hice y la formulé mal. ¿Qué pasaría si en lugar de aumentar la cantidad de dinero, esta disminuiría? ¿Y qué pasaría con el nivel de precios? Y esa es una discusión, no es nueva, es una discusión ya de muchos años que se mantiene hasta la fecha. Por eso las grandes discusiones entre lo que se le llaman, en el siglo XIX se le llamaba la escuela circulacionista y la escuela monetaria. Y eso implica esa relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. Y es una discusión que se mantiene vigente. Aunque han cambiado el nombre de las escuelas, se siguen manteniendo vigentes. Bien. Vamos a empezar un nuevo tema con todo lo que hemos visto hasta este momento. Nosotros ya hemos encontrado esto y hemos trabajado con nuestra función de producción, que depende del factor capital y del factor trabajo. Obviamente la producción representa a la oferta que tiene la economía. Ya hemos trabajado con esto, ¿sí? A partir de la función del gasto, ¿sí? El consumo privado
más la inversión bruta, más el gasto del gobierno, y ahora vamos a incrementar a las exportaciones netas. Obviamente esto representa a la demanda. Todos esos gastos van a representar a la demanda. Y propiamente va a representar a la demanda agregada. ¿Sí? Vamos a llamarla así, demanda agregada, como DA. Vamos a decir que una economía está en equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. En este caso, cuando la oferta es igual al gasto que se realiza en nuestra economía. ¿Qué pasaría si no ocurre este equilibrio? Vamos a armar un gráfico, una pequeña figura. En esta figura vamos a armar primero una línea de 45 grados. ¿Por qué de 45 grados? Porque esto va a representar a la que la demanda agregada sea igual al nivel de producción. Por eso vamos a armarla de 45 grados. Tal vez no se note aquí que sea un cero muy chiquito, pero sí, de 45 grados. ¿Qué pasa cuando la producción, el nivel de producción, o mejor dicho, la oferta, es mayor que la demanda? Lo que va a ocurrir en este punto es que va a haber una inversión no planeada de existencias. Aquí IBU va a representar a las existencias. ¿Qué va a ocurrir ahí? Lo que tiene que ocurrir es que la demanda agregada tendría que disminuir hasta llegar a este punto de equilibrio, donde representa que la demanda agregada es igual al nivel de producción. Y ahí aquí me puedes extender más a lo que representa esta línea. Esta línea representa todos los puntos en que la demanda y la oferta van a estar en equilibrio. Y por eso va a tener esta línea de 45 grados. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la izquierda? ¿Qué estaría pasando si la economía se desplaza hacia un punto más allá del equilibrio? ¿Sí? Donde la demanda es mayor que la oferta. Lo que va a ocurrir es que se va a recurrir a las existencias hasta que se pueda restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es esta A con rayita? Esta A con rayita es lo que le llamamos el gasto autónomo. Y ahorita vamos a verlo, qué es lo que representa o qué es lo que significa esta A con rayita que va a representar al gasto autónomo. Vamos a partir de una fórmula ya conocida, ¿sí? Que es nuestra fórmula del consumo privado, en la cual ya hemos visto en su primera parte que esto representa el consumo autónomo más el ingreso multiplicado por esta C minúscula que le hemos llamado ya propensión marginal al consumo. Vamos a suponer que el consumo autónomo siempre es positivo. Y obviamente ya hemos dicho que la propensión marginal al consumo es un valor que está entre 0 y 1. Es decir, por cada peso que se gasta
de la economía, solamente una proporción de ese peso es lo que se gasta, lo que se consume. Por cada ingreso que se tiene en la economía, por cada peso que se gana, hay una propensión marginal de consumo. Supongamos que esto es igual a 0.60. Es decir, nos estaría diciendo que por cada peso que se tiene, 60 centavos están destinados al consumo. Es un decir, o mejor dicho, por cada 1,000 pesos que se tiene, 600 van destinados al consumo. Ya conocemos también nuestra fórmula del ahorro privado, el cual es el ingreso menos el consumo. Visto desde esta perspectiva, entonces es el ingreso menos el consumo autónomo, menos el nivel de ingreso, que está multiplicado por la propensión marginal del consumo. Nada más lo reordenamos. Aquí le sacamos factor común. Y esto se convierte en esto. Es decir, en lo que se le llamaría la propensión marginal al ahorro. ¿Y qué sería la propensión marginal al ahorro? Pues los 40 centavos restantes por cada peso. Lo que no se gasta por cada peso que no se gasta en consumo es ahorro. Es decir, si por los 1,000 pesos que una persona está ganando en promedio, 600 se están destinando a consumo, entonces los otros 400 se estarían destinando al ahorro. Pero como ya hemos dicho, el consumo no depende del nivel de ingreso, sino depende del ingreso disponible. Hasta ahorita habíamos dicho que el ingreso disponible era el nivel de ingreso menos los impuestos. Pero no solamente es eso, sino también ahora son las transferencias de que hace el Estado hacia los individuos. Es decir, los apoyos sociales, los programas de becas y demás apoyos que puede ser el Estado a los individuos, a los hogares. Por eso también esto lo vamos a considerar, que el ingreso disponible, él es el ingreso menos los impuestos más las transferencias. ¿Ok? Vamos a desagregar nuestra función de consumo acá. Y esto lo vamos a poner en nuestra fórmula de la demanda agregada, donde el consumo es ya todo esto que aquí tenemos, más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas. Nada más desarrollamos un poquito esto, donde la propensión marginal del consumo multiplica a todo el ingreso disponible, a cada una de sus partes. Vean que nada más aquí las transferencias, nada más les cambié el orden, pero no cambia el signo, menos T más TR, ¿sí? Las transferencias. Y yo nada más cambié el orden de aquí para acá, del ingreso con respecto a la propensión marginal del consumo. Ya saben que el orden de los factores no está alterando el producto. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Vamos a suponer que tanto las transacciones como los impuestos, la inversión bruta, el gasto del gobierno y las exportaciones netas son autónomas. Por eso se les pone esta rayita. Vamos a suponer eso de momento. Por tanto, cambiando nuestra fórmula de la demanda agregada que teníamos acá, nada más hemos cambiado sus elementos originales por los elementos autónomos. Todo esto va a estar representado
por esta A rayita que ya conocíamos, que era el gasto autónomo, donde el gasto autónomo es precisamente todo esto que aquí tenemos antes de que el nivel de ingreso multiplicado por la propensión marginal del consumo. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Si vemos este espacio, donde en el eje vertical va a representar tanto al consumo como a la demanda agregada, aquí tenemos el consumo. Ya habíamos visto cómo el consumo, a medida que aumenta el nivel de ingreso, el consumo se va a incrementar. Ya lo hemos visto. Pero obviamente ya habíamos visto, también estamos viendo que el consumo es una parte de la demanda agregada. ¿Sí? El consumo es una parte de la demanda agregada. ¿Cuál es la diferencia? Acá, otra vez armamos nuestra línea de equilibrio entre la oferta y la demanda, nuestra línea de 45 grados. Aquí tenemos el consumo y aquí tenemos la demanda agregada. La diferencia entre el consumo y la demanda agregada es obviamente todos los demás elementos de la demanda agregada, que son la inversión, el gasto de gobierno, consumo de gobierno y las exportaciones netas. Continuamos. Bien, si tenemos la producción de equilibrio, donde la oferta es igual a la demanda, y además, o mejor dicho, la demanda agregada, donde la demanda agregada es igual al consumo autónomo más el nivel de ingreso multiplicado por la propensión marginal al consumo, este elemento que está sumando al otro lado va a pasar a restar. Sacando factor común, entonces tenemos aquí que el ingreso igual a la producción por 1 menos la propensión marginal al consumo, que ya conocemos esto como propensión marginal al ahorro. Es igual al gasto autónomo. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Y este es lo que le llamamos el efecto multiplicador. Así lo vamos a dejar de momento, con ese nombre de efecto multiplicador. ¿Qué representa el efecto multiplicador? Representa que cualquier aumento en el gasto autónomo va a implicar un incremento en la producción. Pero ¿cómo va a ser ese incremento en la producción? Va a ser ese incremento de acuerdo a lo que nos dé el efecto multiplicador. Por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Supongan en este caso que la propensión marginal del consumo sea igual a 0.5. Entonces 1 menos 0.5 va a ser 0.5. 1 entre 0.5 es igual a 2. Esto implicaría que si el gasto autónomo se incrementa en 1 peso, entonces la producción se incrementaría 2 por 1 en 2 pesos. ¿Sí? Lo voy a poner de otra forma. ¿Sí? Lo voy a poner de manera sucinta. Disculpe. Si ponemos que el consumo autónomo es de 0.5, como les digo, entonces el efecto multiplicador sería igual a 1 sobre 0.5 igual a 2. En este caso, estaríamos diciendo que a medida
que aumente el gasto autónomo en 1 peso, el nivel de ingreso igual al de producción se incrementaría en 2. Y aquí lo podemos ver en el siguiente gráfico. Partimos de este punto, de esta línea de demanda agregada que tenemos en negro. Aumenta el gasto autónomo. Al aumentar el gasto autónomo, la demanda agregada se desplazaría hacia arriba, de A a A', lo cual nos lleva a un nuevo punto de equilibrio, E', donde la oferta es igual a la demanda. ¿Esto qué implica? Esto implica que el nivel de producción se va a incrementar. ¿Pero en qué medida se incrementa? De la distancia de P a E', ¿sí? Porque es la condición donde vamos a encontrar el nuevo punto de equilibrio. Es decir, lo que es la demanda agregada por el efecto multiplicador. Bueno, espero que haya quedado claro este tema. Por favor, comentarios y sus likes. Nos vemos a la próxima.